si toma... si toma vino o si toma bebidas blancas, si fuma, cuánto fuma por día, desde cuándo fuma, o si usa algunas drogas de abuso. Eso por ahí en las primeras veces que uno tiene contacto con el paciente, en general no se pregunta porque el paciente generalmente no lo va a contestar, pero cuando uno va adquiriendo con el tiempo, va tomando confianza con el paciente, probablemente el paciente le pueda contestar esas preguntas. ¿Qué drogas usa? Lo que sí hay que preguntarle, y que está dentro de estos también porque son tóxicos, cualquier droga que uno toma que está fuera de lo normal, es decir, es tóxica, si los medicamentos que toman, es decir, cuando hablamos de drogas, no solamente hablamos de drogas de abuso, sino también de medicamentos. ¿Qué medicamentos toman? Normalmente, porque puede ser que a lo mejor no estaban relacionados con los medicamentos que tomaba por el motivo de consulta. Supónganse que viene el paciente con una crisis de hipertensión arterial severa y cuando lo estabilizo, le pregunto qué medicamentos toma normalmente. Es una mujer y, bueno, me dijo todos los medicamentos que tomaba para la presión, pero también toma anticonceptivos orales que producen edema y acumulación de líquido y por lo tanto pueden subir la presión arterial. ¿Me entienden? Entonces es importante conocer qué otros medicamentos toma el paciente. Bien. Sí. Hola. Bueno, con respecto a otros antecedentes, son los antecedentes socioeconómicos. Bueno, Sí, acá ya pasó. Martina Centeno va a tener que apagar el audio porque se está escuchando. Bueno. Con respecto a los antecedentes socioeconómicos, es importante consignar allí si el tipo de construcción donde vive, en la casa, si es de material, o es de barro, o es de chapa, o si tiene el baño instalado adentro de la casa o afuera, si tiene agua potable, no tiene agua potable, cuántas personas habitan en la casa, cuántas habitaciones tiene, y esto porque si hay varias personas que duermen en la misma habitación, eso se llama cohabitación y hay enfermedades propias de la cohabitación. O si hay personas que duermen no solamente en la misma habitación, sino que comparten la cama, como podría ser, por ejemplo, una pareja que duerme con los hijos en la misma cama, o dos hermanitos de el mismo o distinto sexo que duermen en la misma cama, o un abuelito que duerme con el nieto en la misma cama, eso podríamos hablar, hablamos de que es colecho, y en realidad hay enfermedades que son típicas del colecho. Por eso es importante conocer estos datos para ver si esa patología está asociada, ¿no? En una oportunidad vi una enfermedad de transmisión sexual que se llama virus moléculo contagioso en dos hermanitas que dormían en la misma cama. En realidad, eran niñas chiquitas y habían sido contagiados por dormir con sus padres que tenían la patología, pero entre ellas también se habían contagiado porque dormían en la misma cama. Hay enfermedades que pueden transmitirse por el contacto estrecho. No significa que hayan sido abusados, sino que pueden transmitirse por contacto estrecho. Entonces hay que investigar bien sobre estos temas también. Por supuesto, el tener agua potable o no, por las enfermedades que puede tener, y el tener un baño instalado afuera o dentro de la casa, también por las patologías que pudiera tener. Y si el agua potable está dentro de la casa o está afuera. Porque
aunque les parezca mentira, hay poblaciones en la República Argentina que todavía no tienen agua adentro de la casa, inclusive ni siquiera afuera de la casa, y las tienen que ir a buscar a un pozo lejos de la casa. Una vez que terminamos con eso, con esa parte viene el examen físico. Todo lo que hemos visto hasta ahora es el interrogatorio que le hicimos durante la historia clínica. Ahora lo que viene es el examen físico. Y este examen físico que se realiza, acá, dentro de la historia clínica, vamos a ver que ustedes lo están viendo allí. Lo primero son los signos vitales. Es decir, que al principio vamos a poner paciente en buen estado general, o en regular estado general, o en mal estado general, dependiendo de cómo lo estamos viendo, ¿sí? Y después de eso, vamos a poner, está vigil. Vigil significa que está mirándonos, o puede ser que el paciente esté en coma y esté con los ojos cerrados, o puede ser que esté con un estado vegetativo pero nos esté mirando. Vigil significa estar vigilante, tener los ojos abiertos. Entonces, está vigil, está consciente o está inconsciente, puede decir, porque puede estar vigil, pero como les decía, en un sistema vegetativo, en un estado vegetativo, en donde está con los ojos abiertos, pero no se comunica con el medio ambiente. Entonces, el paciente está vigil si está con los ojos abiertos, o no. Está consciente o está inconsciente. Y dentro de la conciencia, después vamos a ver cuando veamos sistema nervioso los distintos grados de conciencia, porque puede ser que el paciente esté soporoso, es decir, que se despierta, como cuando ustedes, por ejemplo, están un poco alcoholizados y se duermen, y los tocan y se despiertan y tienen un ratus de conciencia y se vuelven a caer en estado de sopor, o puede ser que esté obnubilado, es decir, que ya directamente no se despierte, pero se mueva cuando ustedes lo tocan. ¿Ah? Entonces, distintos grados de alteración de conciencia puede tener el paciente. Entonces, si está consciente, colabora o no con el interrogatorio. Hay pacientes que no quieren hablar y hay pacientes que quieren hablar. ¿Ah? Con la anamnesis, mejor digamos anamnesis, por lo que les decía del interrogatorio. Y después los signos vitales, es decir, que vamos a tomar la temperatura, vamos a tomar la frecuencia cardíaca, vamos a tomar la frecuencia respiratoria. Estos serían los signos vitales del paciente. Y a continuación vamos a ir haciendo un detalle segmentario, primero desde pie, de cabeza a pie, cabeza y cuello, aparato respiratorio, aparato cardiovascular, abdomen, aparato genitourinario, sistema nervioso. Es decir, que vamos a ir examinando completamente al paciente desde la cabeza hasta los pies. Una vez que hemos revisado al paciente, que le hemos hecho todas las preguntas, ¿por qué vino? Desarrollamos la enfermedad actual, seguimos con las preguntas y terminamos con el examen físico, nosotros lo que tenemos en este momento es un diagnóstico, pero ese diagnóstico que hemos elaborado en base a todo lo que hemos estado viendo del paciente es un diagnóstico presuntivo, es decir, yo presumo que este paciente puede tener esta patología. ¿No? Si el paciente me cuenta que se ha tomado la presión durante toda una semana y me trae el diagnóstico de la presión arterial y siempre estuvo alterada, no es un diagnóstico presuntivo que tiene hipertensión arterial. Es un diagnóstico de certeza, porque ya el paciente toda una semana la ha tenido alterada. Entonces, yo allí debería empezar ya con mi tratamiento.